Bienvenidos a esta experiencia espiritual. Hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él.
¿Cuántas veces has soñado con tener tu propia casa o negocio? ¿Ver a tus hijos graduarse o simplemente acomodarte y mejorar tu calidad de vida? Sabemos que lo sueñas y que trabajas en eso, pero siempre hay algo que te descuadra. Lograr tus aspiraciones puede ser más fácil si no estás solo. Vamos a juntar esos pesos. En Copaspire te apoyamos para que el dinero que tienes y el que te falta sea útil y productivo. Hazte socio. Copaspire, creciendo juntos. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Por la gracia de Dios nos juntamos un viernes más para compartir nuestras ideas de cómo tener una sociedad, una República Dominicana mejor y cómo ser mejores ciudadanos y aprovechando la educación. Tanto esa educación secular, como quisiéramos llamarle o no, o cristiana, pero sobre todo una educación que reconozca el señorío de Cristo y que nos enseña a nosotros a amar a Dios, a imitarlo y a tratar de ser como Él. Una vez más, don Luis Sena. Buenos días, don Luis. Muchas gracias. Estuvo por los Estados Unidos. ¿Cómo le fue en su viaje? No, en realidad estuve en Paraguay, en Sudamérica. En Sudamérica. Ah, perdón, pensaba que estaba, pero qué bueno, de regreso. Gracias. La semana pasada, Luis, estuvimos viendo algunos aspectos de la filosofía cristiana de la educación y nos hacíamos varias preguntas. Una primera pregunta que nos hacíamos era la que tenía que ver con la naturaleza del niño que reciben el maestro, la maestra en la escuela, y que la respuesta a esa pregunta tenía que afectar los métodos, el contenido y las relaciones que se daban en la escuela. Si el maestro entiende la naturaleza del niño y de la niña, es obvio que el resultado tendría que ser diferente. ¿Cuál es la naturaleza del niño que recibimos en la escuela cada día? Un portador de la imagen de Dios, lo cual lo hace la criatura por excelencia en el universo. Cada niño es especial. No hay niños ordinarios, como dice la doctora Elizabeth Humans. Y como no hay niños ordinarios, no pueden haber métodos ordinarios para tratar con ellos. Cada ser humano viene de un niño. Y cada niño es una pieza de maravilla de la creación. Entonces, lo primero que un educador debe entender es que tiene ahí 25 o 30 maravillas, producto de la creación de Dios, pero una creación especial, porque comparte la estructura del mundo natural, pero también tiene capacidades espirituales que reflejan la espiritualidad del Creador. O sea, es una interfase, es un intermediario entre Dios y su creación. Es especial, no es simplemente animal, no es simplemente natural. Y esa interfase entre Dios y su creación hace que el destino del universo depende de la conducta y el pensamiento de los seres humanos. Por eso toda la creación quedó sometida a vanidad cuando humanos decidieron renunciar a la vocación de crecer, multiplicarse y sojuzgar la creación. Rechazar ese mandato de Dios tuvo consecuencias naturales, porque los humanos somos más que naturaleza. Ok, Luis, si nosotros tomamos en cuenta esa definición, y de hecho me parece extraordinario, y ojalá que las personas en sus casas hayan aquilatado la respuesta que nos ha dado. Esa condición de especialidad de los niños
como reflejo de la imagen de Dios, en la medida en que el maestro toma en serio esa parte y descubre que esa naturaleza del niño lo obliga a él a darle un trato y a preocuparse, porque la experiencia áulica de ese niño con él y esa relación personal con él sienta que esa condición de especialidad es valorizada y es desarrollada. ¿A dónde nos llevaría a nosotros como país una conciencia de esa naturaleza donde maestros y maestras alcanzaran a ver a sus alumnos desde la perspectiva en que lo estás definiendo ahora? Incluyendo el hecho de que los maestros se vean a sí mismos en esa categoría de seres humanos, portadores de la imagen y semejanza de Dios, cumpliendo un rol vocacional en el aula hacia otros portadores de la imagen y semejanza de Dios. ¿A dónde nos llevaría? A ser una nación próspera, una nación justa, una nación hermosa, una sociedad que verdaderamente proyectara el gobierno beneficioso de Jesucristo sobre nuestra nación a través de los sistemas sociales de la República Dominicana. Porque en la educación se fabrica, se le da forma a la mente de los estudiantes y se les lleva en una educación verdaderamente bíblica y cristocéntrica a admirar a Dios y a querer servirle. Entonces, además, sería una nación con una gran cantidad de creyentes verdaderos. O sea, ese sería el ideal. Exacto. Ahora, un maestro que llegó a la universidad a estudiar educación porque alguien le dijo que él no daba para más nada y que ha estado ahí vegetando en un aula, quizás alcanzó un grado asociado, un certificado de estudios superiores, o es maestro normal primario de hace 40 y tantos años, o es un licenciado en educación, pero que nunca vio en sí mismo esa condición. ¿Cómo trabajar la imagen del maestro, obviamente de la maestra, para que él logre verse ahora en ese rol vocacional, pero también en ese rol de condición especial? Tú reflejas la gloria de Dios, tú reflejas la imagen de tu Creador, independientemente de lo que un segmento de la sociedad haya dicho de ti y de tu profesión. Tú tienes que ponerte por encima de eso y verte de manera correcta, como Dios te hizo y para lo que Dios te hizo. ¿Cómo trabajamos nosotros ahora para que los maestros cambien la imagen que tienen de ellos mismos y que tienen de sus propios alumnos? Bueno, en primer lugar, trabajando el concepto de identidad como humano desde una perspectiva, desde una cosmovisión bíblica. Volver al sentido de revisar bíblicamente la identidad y vocación general como ser humano, luego ubicarse en el contexto de su llamado y verificar si tiene un llamado para esa actividad tan especial que es ser maestro. Ser maestro, después de ser padre y madre, es posiblemente uno de los llamados más elevados que un humano puede tener. Es decir, incidir en la formación y desarrollo de otro ser humano para que cumpla el propósito de Dios en su vida es uno de los llamados más altos. Y los que tienen ese llamado de parte de Jesucristo, no de otros humanos. Entonces, lo primero que deben librarse es de los otros humanos y verificar directamente con Jesucristo si esa es la vocación para la cual Dios lo creó. Porque Dios nos ha creado a todos nosotros con un llamado o vocación. Tenemos que descubrirlo y desarrollarlo. Entonces, si el llamado está, entonces esa persona tiene que saber
que su trabajo, su contribución en el aula no la hace para los estudiantes, no la hace para el director de la escuela, no la hace para el Ministerio de Educación, lo hace para Jesucristo. Y ese es su director vocacional, Jesucristo. Y por lo tanto hará su contribución como si el Señor Jesucristo estuviera sentado en uno de los asientos del aula cada vez que va a impartir la clase. Y le dedica la clase a ese que está sentado ahí. Como decían algunos antepasados reformados, la audiencia de uno. Un famoso, uno de los padres de la patria que instigó, de los Estados Unidos, que instigó la revolución contra Inglaterra y la independencia de los Estados Unidos, que hizo un discurso muy ferviente, que estimuló el espíritu revolucionario norteamericano. Cuando lo entrevistaron después, le dijeron, pero usted es un hombre de hacienda, de agricultura, ¿de dónde le salió a usted ese fervor político? No lo conocíamos a usted como un activista que pudiera dar un discurso así. Y él dijo que cuando estaba hablándole a la asamblea de las 13 colonias, el Espíritu Santo le dio la percepción de que había uno sentado en esa audiencia a quien él tenía que honrar. Entonces él decía, la audiencia de ese uno, a ese yo le estaba dedicando mis palabras. Entonces pudiéramos hacer un paralelo de que un profesor cristiano con una vocación bíblica y con una cosmovisión cristiana, cuando está en su aula, percibe que representado en esos estudiantes está ese uno, el cual protege a esos niños. Y por lo tanto, su servicio debe ser honrar a la imagen de Jesucristo en esos seres humanos que están ahí. Luis, la semana pasada intentaba compartir, o compartí más bien, con los espectadores, el capítulo 3 de Génesis, la caída. Y reparábamos que Dios le había dicho a la altura del capítulo 2 de Génesis, le había dado ordenanza. Si comes de este, puedes comer de todos los árboles del huerto. Si comes de este de manera particular, tú vas a morir. Y vimos que la historia narra claramente, el hombre y la mujer comieron del árbol, pero no murieron físicamente. De donde teológicamente se ha establecido que la primera muerte que se dio ahí fue una muerte de tipo espiritual. El hombre y la mujer rompieron de manera voluntaria su relación con Dios y ya no la tenían como la tenían al principio. Así que Dios hace su visita al huerto como de costumbre lo hacía, y el hombre y la mujer oyen que Dios anda por ahí y ellos deciden esconderse. Y dicen, tuve miedo y me escondí. Y reparaba que teníamos una muerte espiritual y que el temor y el esconderse representan una muerte de carácter emocional, de carácter psicológica. Y cuando Dios inquiere sobre las razones de por qué se habían escondido y cómo supieron que estaban desnudos, Dios llega a la conclusión, entonces comieron del árbol que yo les dije que no comieran. Y en ese momento Adán toma la delantera y dice, la mujer que tú me diste. Una mujer a la que él le había dicho cuando la trajeron delante de él, esta es carne de mi carne, huesos de mi hueso, yo le voy a llamar varona. Pero ahora, en medio de la situación crítica delante del Creador, él termina haciendo una acusación a la mujer de que ella fue la que lo instigó a comer. Y de hecho, de manera solapada, le hace saber, la mujer que tú me diste. En pocas palabras, ella y tú que me la trajeron son los responsables de la situación en la que yo me encuentro. Y yo decía, y ahí vimos nacer una muerte sociológica, un rompimiento de manera horizontal. Una pareja que estaba llamada a estar unida en las buenas y en las malas, y por eso el verso 24 del capítulo 2 dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y se
convertirán en una sola carne. Estamos hablando de dejar, estamos hablando de unirse y estamos hablando de fundirse. Lo que debían estar fundidos en un solo ser, ahora en medio de la crisis hay una ruptura. Tenemos una muerte espiritual, tenemos una muerte psicológica, hay un rompimiento en la naturaleza emocional del ser humano a partir de la caída. Ahora hay una muerte sociológica, el hombre está separado de Dios y Dios establece que a partir de ese momento la relación entre el hombre y la naturaleza van a ser tirante. Es decir, todo el problema ecológico que nosotros estamos viendo, hay una tierra, una naturaleza que está dando caldos y espinos cuando debía dar fruto comestible para que la vida del ser humano fuera llevadera. Tenemos muerte espiritual, ruptura de Dios y el hombre, muerte psicológica, ruptura interna del hombre, muerte sociológica, el hombre con el hombre, una muerte ecológica. Y finalmente Dios le dice al ángel que proteja el árbol de la vida para que el hombre no comiera del árbol de la vida y terminara siendo inmortal, viviendo eternamente. Así dice el texto. Cuando tú ves ese panorama y tú llevas por lo menos identificado 5 muertes: espiritual, psicológica, sociológica, ecológica y física, tú llevas eso al aula de clase y el maestro que está ahí, y ahora ve, para retomar el concepto de la audiencia de uno, ve en esa aula, dentro de todo el grupo de los 25, 35 alumnos, ve la presencia de uno a quien él tiene que honrar, y uno que dijo: todas esas muertes yo las puedo cambiar dando mi propia vida. ¿Cómo el aula se convierte en un espacio, como yo le estoy llamando a partir de un espacio de resurrección, un espacio de vuelta a la vida? Muy bien. Hemos tocado el perfil del ser humano desde la perspectiva de la creación y de la caída. Entonces, esos son 2 elementos importantes para poder ministrar la reconciliación con Dios y la salvación. Es decir, toda situación, todo problema tiene que resolverse en el contexto del sistema donde se encuentra. Obviar las características del sistema de la creación, obviar las características que le añade como adjetivo la caída, es no entender el contexto para la salvación, que es lo que hemos hecho el pueblo evangélico en nuestra generación, centrándonos nada más en la caída, pero no en la creación. Entonces, el ser humano es una criatura especial que decidió voluntariamente ser rebelde, y esa rebeldía la hemos heredado todo el resto de los seres humanos. Entonces, un maestro que ministra la reconciliación de Dios en el aula entiende que está trabajando en el contexto de la creación, la caída y la redención, que tiene seres humanos especiales ahí, portadores de la imagen y semejanza de Dios, pero con un pecado remanente y rebeldes voluntariamente a ese Dios. Entonces, ese maestro, entendiendo que ese es el sistema en el que está operando y contando con la fuerza externa que puede cambiar la inercia de la caída y la continuidad de la caída, el poder espiritual de la resurrección es un poder que entra en el universo y funciona como esa fuerza que altera la inercia de la caída en la creación. Entonces, a través de las materias escolares y su contenido y la integración bíblica en esas materias escolares, tiene que llevar a los estudiantes a admirar ese Dios de la creación
que es como un superhumano inteligente, una superinteligencia que ha creado, ¿verdad?, que ha creado belleza en la creación, que ha creado orden. Los niños llegan a admirar a ese Dios y a querer ser amigos de ese Dios. Entonces, el Evangelio en palabras, eventualmente dentro de la expresión del trabajo en el aula, guiará a la reconciliación de esos estudiantes con ese Dios creador, lo cual los equipa para desarrollar el potencial que ese creador puso en ellos, porque ahí hay un potencial que no ha sido desarrollado, al igual que en todos los humanos. Es decir, la reconciliación en Jesucristo implica el descubrimiento y desarrollo del potencial que Dios puso en todos los humanos. Entonces, el maestro integral cristiano tiene que demostrar por medio del contenido de las materias el carácter, las cualidades de ese Dios creador para que los niños queden admirados. Y esa admiración crea un terreno fértil para el Evangelio en palabras, que es el medio de hacerse amigo de ese Dios, pero no es simplemente hacerse amigo para que los pecados sean perdonados. Los pecados son una barrera para el propósito de Dios con ellos. Entonces, en Cristo esos pecados son perdonados. Ahora el camino está libre para avanzar a toda velocidad en el desarrollo de sus capacidades personales, porque Dios se gloría en ver a los humanos desarrollando el potencial que Él puso en ellos. Fíjate, es interesante, Luis, verlo de esa perspectiva, porque eso nos obliga entonces a nosotros a reconsiderar un aspecto que yo entiendo que ha sido parte de los factores del no éxito del aula, y es dar por sentado que la caída no afectó la condición de la naturaleza humana, y todos esos niños que están ahí son buenos. Si tú les enseñas buenas matemáticas, si les enseñas buena gramática, ellos van a saber expresarse, van a poder contabilizar el mundo y van a poder sumar y restar para lograr el éxito de ellos y de los suyos en la vida, pero no necesariamente significa que ellos van a ser justos a la hora de distribuir, ni justos a la hora de administrar justicia, si la educación no está apuntando hacia un cambio en la cosmovisión y un cambio en el corazón, en el alma. La educación que nosotros podemos ofrecer o estamos ofreciendo como nación puede ser una educación buena y válida para lograr a individuos que desempeñen con destreza las funciones en las que tú lo pongas. No es extraño entonces que haya una queja tan colectiva en la sociedad dominicana sobre la condición moral de las personas que nos dirigen. La educación no ha podido sacar de las aulas secundarias, primarias y universitarias a gente moralmente sano. En la medida que los métodos y los contenidos que enseñamos, como tú decías hace un momento, Luis, esa vinculación de los contenidos de las asignaturas con la verdad revelada en la Sagrada Escritura, es que presentará a un Dios que llamará la atención, pero también una palabra que traerá a la conciencia de los estudiantes y de los maestros su realidad espiritual. Sí, porque sin esa realidad espiritual es imposible realizar esa transformación. Debemos recordar que para solucionar un problema, nosotros necesitamos una lógica diferente al sistema que creó el problema. Los seres humanos caídos estamos en un universo que sin la fuerza de la resurrección no es posible la transformación.
Entonces, el sistema educativo nacional no es efectivo, el público ni el privado. No puede serlo, no es que es efectivo, no puede serlo. Y es importante saber cuándo las cosas no pueden ser dentro de un sistema, para no insistir en trabajar dentro del mismo sistema. Si usamos una ilustración de la matemática, una ecuación de primer grado con dos incógnitas en el mundo de los números reales no se puede resolver. Por lo tanto, si a uno le plantean que resuelva esa ecuación en el contexto de los números reales, alguien que sabe de matemáticas sabe que no se puede, no lo intenta porque no se puede, necesita abocarse a otro sistema de pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? En el contexto de la ausencia de un mensaje redentivo mediante integración bíblica en el aula, no es posible crear una ciudadanía justa y autogobernada. La educación pública de base secular no puede producir personas que desarrollen su potencial emocional, mental y de productividad de manera equilibrada. Tiende a crear consumidores y a los más inteligentes los nutre como potenciales explotadores de los otros humanos. Entonces, en una educación sobre la base de una cosmovisión secular, produce un ser humano destructivo. Para corregir eso, necesitamos entonces la fuerza de la resurrección, la fuerza del Evangelio para producir seres humanos transformados. Entonces, esa clarificación es la que nos lleva a un análisis sistémico de la realidad, para no insistir en querer producir algo imposible. No es posible para la educación basada en las premisas del secularismo producir el tipo de República Dominicana que anhelamos. Luis, eso nos lleva entonces, nos obliga a que nosotros tengamos que revisar, y quizás esto es un poquito llamar la atención de los líderes y maestros de las iglesias. De lo que estamos hablando con el cristianismo es una propuesta de transformación social que incluye la salvación. Y hasta que no seamos capaces de entender que el evangelio, que el cristianismo revelado en las Sagradas Escrituras y en la persona de Cristo tiene como objeto principal el establecimiento del reino de Cristo, y la salvación es un consecuente de ese establecimiento. En pocas palabras, el cristianismo tiene la base filosófica y estructural para producir una sociedad diferente. Esa es la tarea de la iglesia y es la tarea de la escuela cristiana, y debería ser la tarea de la escuela en sentido general. Claro, porque debemos recordar que la creación en su estado caído, con la presencia del pecado, no es la creación original y no es la creación final. Es una condición temporal de la creación. Los propósitos de Dios llevan a la consumación de su reino, que recupera los propósitos originales de los humanos en relación a Dios, que fueron establecidos en el huerto del Edén, en la creación. Entonces, se pudiera resumir la perspectiva bíblica del universo en creación y consumación, porque la caída no es más que la rebeldía de las criaturas tratando de entorpecer el desarrollo de esa buena creación que será la creación final. Entonces, a través de la historia humana, Dios lo que está es reclutando personas que quieran vivir en esa sociedad perfecta, de plena comunión entre las criaturas y su creador. Pero el pecado no fabricó una creación alternativa, simplemente trata de sacar de dirección y de productividad la creación original. La reconciliación en Jesucristo lo que corrige esa dirección
para que el desarrollo de la creación original apunte en la dirección de la transformación total que se realizará cuando Cristo venga en la consumación. O sea que nosotros como cristianos en esta generación anunciamos con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestros productos culturales una realidad que será total. Siempre será parcial dentro de la historia, pero va a tener los símbolos y los elementos cualitativos de justicia, de verdad y de belleza que caracterizarán la Nueva Jerusalén en la plena comunión de Dios con los humanos en el contexto de la tierra restaurada. Luis, eso nos lleva a que nosotros procuremos liderear como creyente, como súbdito del reino de Cristo, a liderear en todas las áreas del quehacer humano, porque no vamos a tener una escuela que apunte a la restauración armoniosa de esa creación, de la misma creación que ha sido trastocada por voluntad del hombre, pero que es la misma creación que Dios le entregó al ser humano para que la multiplicara, para que la dominara. Entonces, tenemos que ir a la ciencia, tenemos que ir a las artes, tenemos que ir a todo el desarrollo científico. O sea, salir de la iglesia. Salir de la iglesia y liderear para garantizar que realmente nosotros tenemos una creación que está bajo la dirección de seres humanos donde la gloria de Dios está reflejada. Sí, si los cristianos no somos líderes culturales en todas las áreas, estamos debilitando el poder de la sal y la luz del reino de Dios en nuestra sociedad. Y cuando decimos líderes, es líderes servidores, no líderes dentro de la acepción de humanos que le sacan ventajas a otros humanos, sino en la concepción de Filipenses 2, de aquel que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esa es la filosofía de liderazgo del reino de Dios. Entonces, los cristianos tenemos que desarrollar nuestro potencial natural, profesional, para ser distinguidos como líderes de conocimiento y líderes de posición dentro de nuestra cultura. Porque desde esas posiciones podemos traer beneficio para la sociedad completa y modelar un tipo de liderazgo que no se basa en sacar ventaja y cultivar el egoísmo, sino que se desprende de lo suyo para servir y modela otro tipo de humanidad, que es la humanidad que invita a Jesucristo a que formemos parte. Tomando eso en cuenta, Luis, nosotros tenemos que vernos desafiados en varias direcciones y preguntarnos dónde y cómo nosotros podemos liderar desde el deporte, desde la televisión, desde la recreación, el cine, la pintura, la música. Cómo nosotros... La política. La política, sobre todo. Porque lo que nosotros hemos estado viendo, desafortunadamente, a hombres y mujeres cuyos dones y talentos, en vez de usarlo para el bien colectivo, están usándolo para su propio bien y buscando la manera de manipular. Yo creo que la República Dominicana es abusada cuando los que más entendidos son, sabiendo de su baja formación, la manipulan usando expresiones y mintiendo descaradamente sobre aspectos que le benefician a ellos, pero que dañan a la nación. Liderar esa sociedad es responsabilidad, porque dice la Biblia que la naturaleza gime
como con dolor de parto, esperando que la gloria sea manifestada en los hijos de Dios. ¿Cómo vamos a entender la gloria manifestada? A menos que no sea la forma de pensar del cristianismo revelado en la actuación de la gente que dirige y que está haciendo las cosas. ¿Cómo vamos a entender la gloria de Dios reflejada en los hijos de Dios, que no sea en hombres y mujeres responsables en la calle haciendo su tarea de ciudadanos correctos? Es decir, hay otra alternativa. Yo creo que nosotros tenemos que tomar la conciencia de que hay que salir de las cuatro paredes de la iglesia y asumir el rol que nos toca a nosotros en la sociedad, o de lo contrario vamos a estar programa tras programa quejándonos de no ver el producto que la educación debe reflejar. Eso me lleva, Luis, a formularle la pregunta. ¿Vamos a ser efectivos algún día con la educación? Claro, porque ya históricamente eso ha pasado. Si ha pasado en otras latitudes y en otros tiempos de la humanidad, ¿por qué no puede pasar en la de nosotros? ¿Somos nosotros más brutos y más feos que ellos? Claro que no. Ellos eran tan brutos y tan feos como nosotros, por lo menos iguales. Debemos recordar que las naciones europeas, la civilización de Occidente y Norteamérica, en los momentos en que se escribe el Nuevo Testamento, eran bárbaros, come gente, místicos, animistas. El cristianismo civilizó a la civilización de Occidente y luego con la Reforma pule esa civilización para llevarla a sus más altos niveles. ¿Por qué esas ideas no nos han transformado a nosotros? Porque nos la han ocultado. La mayoría de las veces por desconocimiento, otras veces por una intuición pecaminosa de no levantar competidores en el resto del mundo. Pero las ideas transformadoras que crearon la civilización de Occidente y que la desarrollaron después de la Reforma a sus más altos niveles, están disponibles como un regalo de Dios para que nuestras naciones alcancen aún niveles superiores. No hay ninguna razón para que la República Dominicana no pueda ser superior a Suiza. No hay ninguna razón humana. Simplemente que los dominicanos desarrollemos el potencial de la gloria de Dios de la República Dominicana. Hay una gloria de Dios en Suiza y hay una gloria de Dios para la República Dominicana, y las dos son diferentes y serán parte de los regalos que llevaremos los creyentes para las bodas del Cordero, para ofrecerle al novio. Ese es el producto del proyecto civilizador humano. Pero en términos de desempeño en el manejo de la creación, no hay ninguna limitación para que República Dominicana no supere a Holanda o supere a Suiza. La única diferencia es la plataforma de ideas que formen la base de las instituciones de esas sociedades. Y ya tenemos la experiencia de ellos para saber qué imitar y qué evitar. Por lo tanto, nosotros podemos ser mejores. Luis, eso me surge ahora como un ejemplo. La República Dominicana ha estado quizás en los últimos 20 años en posición privilegiada en cuanto al voleibol femenino se refiere. Y para mí es uno de los mejores ejemplos. Es decir, alrededor del voleibol femenino se creó una estructura de largo plazo, no los proyectos inmediatistas de que hay que ir a competir y hacemos un 21. No. Hay una estructuración, una escuela de formación de relevo. Durante mucho tiempo hemos estado oyendo las reinas del Caribe, pero no es el mismo equipo. Ese equipo puede cambiar de rostro
quizá cada 5 años, quizá las más viejas en la selección pudieran tener 7 u 8 años. Pero la verdad es que ha habido un relevo, porque ha habido una estructuración. Yo digo, es parte de lo que nosotros llevamos ante la gloria de Dios. Tenemos una selección de voleibol que está dentro de las 10 mejores del mundo. Un país pequeño, es decir, que no estaba acostumbrado a estar en el medallero mundial en nada. En voleibol femenino nosotros tenemos ese modelo usado. Cuando tú hablas de traerle a las bodas del Cordero la riqueza de las naciones, yo pienso que el voleibol femenino, que el béisbol debería ser en la República Dominicana, aparte de lo que nosotros llevemos. Tenemos peloteros muy buenos en Grandes Ligas, pero no hemos podido estructurar un equipo que se sitúe en el mundo, a pesar de que tuvimos una victoria en el 2013 en el Clásico de Béisbol, pero se supone que la República Dominicana tiene el recurso humano. De la misma manera en que nosotros hemos podido hacer diferencia, nosotros podemos hacer diferencia en otros aspectos. Claro, porque esos son indicadores de que hay un potencial. Nosotros podemos ser los mejores educadores y crear modelos tecnológicos, innovaciones para la salud, para la educación, para la aeronáutica, para todo. Porque la clave está en los principios de sabiduría del reino de Dios y han sido socializados gratis en las Escrituras. Es aplicando esa sabiduría que nosotros podemos desarrollarnos como cualquier otra nación desarrollada del mundo, porque ninguna nación en el mundo que nosotros conocemos y en la historia humana se ha desarrollado a su más alto nivel sin la influencia de la verdad del cristianismo. El desarrollo que el mundo del siglo XXI conoce es un producto de las enseñanzas de Jesucristo aplicadas. Si nosotros las aplicamos en el universo de nuestros sistemas sociales, veremos un florecimiento, así como del béisbol y del voleibol. Lo veremos en la política, en la educación, en las artes, en la culinaria, la comida. La comida dominicana también es parte de lo que llevaremos de la riqueza a la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén. Señores, ya redondeando en nuestro programa hoy, que para mí sigue siendo un espacio que Dios nos ha permitido a Luis y a mí para compartir esas ideas que esperamos que de verdad le ayuden a ustedes. Pero hay algo que en el día de hoy hemos dicho. Nosotros creemos que la República Dominicana puede ser mejor. Pero Luis acaba de decir algo. Ninguna nación del mundo se ha desarrollado a expensa de los valores revelados en las Sagradas Escrituras, en el cristianismo verdadero. De tal manera que no es sacando la Biblia de la escuela, no es sacando la verdad revelada, no es ni aún quitando el escudo de la bandera. No, esa es la trampa. Esa es la trampa. Ese es el atraso. Entonces, no es así que vamos a producir una República Dominicana diferente y próspera. Ojo con eso, mis queridos amigos y amigas de los líderes políticos en la República Dominicana. Es volviendo a la verdad revelada que vamos a tener una nación verdaderamente florecente, justa y piadosa. No hay nación en el mundo que haya alcanzado niveles de desarrollo a expensas de la verdad del Evangelio y del Señor Jesucristo. Y esas naciones, como China, como Japón, como Singapur, que no son cristianas, pero han alcanzado desarrollo, es porque han imitado el desarrollo de Occidente que el cristianismo produjo. Exactamente. Es un modelo que imita lo bueno del otro lado sin el fundamento de la Sagrada Escritura. En cualquier momento, eso es un edificio de arena que puede derribarse. Ahora, lo que está fundamentado en la palabra, vienen vientos y no cae. Muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima semana en un Conoceréis la Verdad desde la perspectiva bíblica. Feliz resto de la semana para cada uno de ustedes. Feliz resto de la semana, Luis. Muy bien, gracias.
hemos llegado al final del programa Y conoceréis la verdad. Que su vida haya sido bendecida en este día. Le esperamos de lunes a viernes a esta misma hora. Invocamos la presencia de Dios sobre su vida y familia.